El Museo del Louvre se encuentra ubicado en París, en el palacio del mismo nombre. Sus colecciones son el resultado de un esfuerzo histórico, por un lado, las colecciones reales, por otro, el esfuerzo de los hombres de la Ilustración y la labor de la Revolución Francesa. La creación del Museo del Louvre significó, dentro de la historia de los museos, el paso de las colecciones privadas a las públicas para disfrute del conjunto de la sociedad, constituyéndose en precedente de todos los grandes museos nacionales europeos y norteamericanos. El complejo del Louvre se ubica a orillas del río Sena, al noroeste de la isla de la ciudad donde se encuentra la iglesia de Notre Dame. Extendiéndose a lo largo de 40 hectáreas, el conjunto de palacios y jardines forman tres grandes plazas. La interior, llamada Plaza Cuadrada, fue completada por Napoleón I y se halla definida por cuatro pabellones de las artes, Sully o pabellón del reloj y Marengo. El Museo Nacional del Louvre está concebido por sus gestores como un gran museo enciclopédico del arte universal. Sus orígenes como museo se remonta a la Ilustración, que asienta el concepto de saber enciclopédico, habiendo sido desde sus orígenes residencia real. Siempre estuvo abierto a clases de arte y exposición de galerías para miembros de la academia y artistas. Cuando se organizó como Museo Nacional, se planteó como una gran escuela de arte, manteniendo su utilidad para los artistas, los estudiosos y más tarde, ya en el siglo XIX, para el público en general. Esta intención didáctica la readaptaron los ilustrados españoles cuando organizaron la colección del Museo del Prado en Madrid. El edificio en sí resulta una muestra de la evolución de la arquitectura y del gusto coleccionista en Francia. El Palais du Louvre se levanta en los terrenos de un castillo de la Edad Media, del cual se conservan los cimientos y parte del foso. Sobre esta edificación se asentó uno de los mayores palacios reales de toda Europa. En 1527, Francisco I, rey de Francia y gran mecena de las artes, encargó a su arquitecto, Pierre Lescot, una residencia próxima al núcleo cortesano de la ciudad en París. El gusto del monarca se decantaba por el Renacimiento italiano, estilo que empleó Lescot para realizar un edificio clásico organizado alrededor de un patio cuadrado. Dentro de esta primera fase de construcción, hemos de mencionar dos intervenciones de importancia. La primera fue llevada a cabo por el sucesor de Francisco I, Enrique II. La segunda corresponde a la viuda de este, Catalina de Médici, quien en 1564 encargó a Philibert Delorme la construcción de una segunda residencia real al oeste del Louvre, en los jardines de las Tullerías. Esta construcción constituye la primera ampliación del Louvre, puesto que en 1595 se unieron ambas residencias. Un segundo bloque de remodelaciones corresponde al siglo XVII, durante el cual produjeron alternativamente un abandono de la residencia, que se convirtió en un mercado repleto de chabolas adosadas a los muros, y la restauración de la fachada ordenada por Luis XIV. Estas obras son las que marcan la estética actual del edificio, sujetas al estricto barroco francés. Los arquitectos fueron Claude Perrault, autor del proyecto y doctor en medicina, Le Bon y Le Brun. La intervención tuvo lugar entre los años 1667 y 1670. La última obra histórica tuvo lugar en 1800 bajo el reinado y el impulso personal de Napoleón Bonaparte. Ordenó construir el gran Arco del Triunfo frente a la fachada, el llamado Arco del Carrusel. También llevó a cabo diversas tareas de restauración y la construcción del Ala del Sena, encargada a los arquitectos Percier y Fontainé. Las obras que remataría Napoleón III, sobrino del emperador, con el ala norte en paralelo a la del Sena, lo que dota de simetría al conjunto. Hoy día, el Louvre ha sido ampliado recientemente, el denominado Gran Louvre, llevado a cabo por el arquitecto Ian Minpei en 1995. Esta ampliación se ha pretendido recoger nuevos criterios museológicos que flexibilizan
revisen la posibilidad del recinto y aumenten sus servicios. Es por ello que hoy cuenta con una extensísima zona lúdica que incluye restaurantes, librerías y tiendas de recuerdos, a lo cual se ha añadido salas de proyección, de documentación e información bibliográfica, etc. Siendo un museo de carácter enciclopédico, alberga un descomunal depósito artístico que ha sido organizado en 7 departamentos temáticos: las antigüedades orientales y las artes del Islam, las antigüedades egipcias, las antigüedades griegas, etruscas y romanas, los objetos de arte en general, las esculturas, las artes gráficas y por último, su estupenda colección de pintura. Aparte de estas áreas temáticas, existen otras referidas en exclusiva al propio Louvre, el Louvre medieval y la historia del Louvre. En esta área se puede observar los cimientos y parte del foso que rodeaba al primitivo castillo fortificado que era el Palacio del Louvre. La formación de la colección sigue una evolución similar a la de la colección real española que se recoge en el Museo del Prado de Madrid. Cada rey impuso sus gustos personales y se ocupó de organizar las nuevas adquisiciones hasta que durante los siglos XIX y XX las donaciones particulares o la intervención del Estado fueron las encargadas de incrementar los fondos y compensar los vacíos artísticos. Posteriores monarcas fueron ampliando el palacio. Algunas de las más importantes ampliaciones fueron la Galería de Borde del Agua, Caterine de Medici, que se extiende frente al Sena. Además, en 1564 creó el Palacio de las Tullerías. En realidad debería llamarse Palacio de la Tejería, pues era en este sitio donde se hacían tejas afuera de la ciudad. Ubicado a 500 metros hacia el oeste del Louvre, perpendicular al Sena, Philibert Delorme estuvo a cargo de la construcción del palacio, sucedido en 1570 por Jean Boulan. A un costado estaba el Jardín de las Tullerías, que a diferencia del palacio aún existe hoy. Posteriormente, Enrique IV, el gran rey que hizo de París una gran capital europea, conectó la galería del Palacio de las Tullerías en 1595 mediante la Gran Galería. Esta larga galería que cubría la distancia entre ambos palacios servía para ejercitar a los aristócratas, quienes se deleitaban caminando y observando obras de arte. Algunas de las innovaciones en el diseño de las galerías incluían la utilización de lucernarios acristalados que inundaban de luz el espacio y el uso del parque en los pisos. Luis XIII decide ampliar el Louvre en sí, derriba parte del antiguo palacio original y construye en él el pabellón del reloj. Fue Luis XIV quien entre 1658 y 70 construyera el Cour Carré, que es un gran patio circundado por edificios. Sin embargo, semejante complejo no fue suficiente para la realeza, ya que en 1670 Luis XIV, el llamado Rey Sol, y toda su corte dejaron al Louvre para irse a vivir al magnífico Palacio de Versalles. El Louvre pasaría a ser entonces una galería de arte, casa de la ópera, teatro y otras actividades artísticas. Se empleaba en un terreno de 78 metros por 72 metros, rodeado de una fosa circundada por una muralla con bastiones en las esquinas. Sus paredes tenían pequeñas aberturas y presentaba 2 puertas flanqueadas por sendos torreones, una al sur y otra al oeste. Al interior había un gran patio en medio del cual se ubicaba una torre cilíndrica central de 15 metros de diámetro y 30 metros de alto. Albergaba un arsenal, mazmorras y algunos pocos tesoros reales. Siglos más tarde, la fortaleza fue adquiriendo funciones de residencia. El rey Carlos V convirtió la fortaleza en residencia real y lo adornó con obras de arte privadas. El conjunto se completó gracias a Napoleón III, que en 1852 demolió parte de las antiguas y culminó el cerramiento del gran complejo del Louvre. Es notable cómo a través de los siglos diversos monarcas hicieron el esfuerzo de dar unidad al conjunto, que finalmente fue organizado en torno a un esquema marcadamente simétrico.